Hola, buenas tardes a todos. Disculpen esta pequeña demora que fue por un tema personal, pero bueno, acá estamos. La charla de hoy es acerca de las distintas modalidades de la ecografía. O sea, hasta ahora hemos visto una modalidad y ahora vamos a ver todo lo que se agrega al uso del ultrasonido, ¿no es cierto?, habitualmente. O sea, para lo cual, entonces, vamos a ver el modo M, el Doppler pulsado, el Doppler continuo, el color. Vamos a ver algo de Doppler tisular, en qué se basa, en qué ayuda. Y las modalidades menos frecuentes, pero más avanzadas, como son el spectral tracking y el vortex. Para lo cual, bueno, no tenemos que dejar de olvidarnos la ubicación topográfica del corazón y las diferentes ventanas. Recordar entonces que esta es la ventana paraesternal baja, que es la que se encuentra cuando nos ubicamos en el tercio inferior del esternón, ligeramente a la derecha, aunque como siempre les digo, primero hay que ubicar el corazón, que en los bebés no siempre está en el mismo lugar, y después comenzar con los cortes. Esta sería la paraesternal alta, o sea, la que se ubica paraesternal, pero en el tercio superior del esternón. La apical, en la tetilla izquierda del paciente, y la subcostal, que es a nivel subsifoides. Y que a su vez cada una de estas, recuerdan, tienen sus propios ejes, eje largo, eje corto. La apical tiene un eje, digamos, corto diríamos, pero transversal, donde vamos a ver las 4 cámaras, y vamos a tener un eje largo en el cual vamos a cortar el corazón longitudinalmente. Esta sería más o menos para recordarles todas las ventanas. Y hasta ahora lo que hemos visto nosotros es básicamente esto, o sea, cómo se ven las estructuras de acuerdo a los diferentes cortes. Entonces ustedes ahora ya saben de que esta estructura que se ve acá, seguramente me pueden decir qué ventana es. Sería ¿cuál? Paraesternal alta, ¿verdad? Y de los cortes que hay, ¿cuál sería? Porque acá yo estoy viendo una estructura que es la arteria pulmonar, otra que desciende acá, que es la aorta descendente, y algo que está uniendo ambas estructuras, y que vendría a ser el ductus. Entonces este es el paraesternal alto, vista ductus. Y aquí estamos viendo otra rama, que es la rama izquierda de la pulmonar, que se dirige verticalmente hacia abajo, ¿no? Este otro corte, ustedes saben ya que tiene las 4 cámaras, estamos viendo los ventrículos, las aurículas, entonces no puede ser otro que la apical, 4 cámaras. Acá estamos viendo una imagen que es claramente una columna vertebral con un vaso, que no puede ser otra cosa que la aorta, con la salida de la mesentérica superior abajo y el tronco celíaco, y que desplazando ligeramente a la derecha del paciente nos vamos a encontrar con otra estructura vascular que se colapsa y que es la vena cava inferior. Y en este último corte, que es un salpicado de cortes, sabemos que estamos viendo el tracto de salida de la aorta. Entonces este corte que es acostadita, que está la aorta saliendo, que voy a ver muy bien el tracto de salida de la aorta, que veo el septum interventricular, una cámara anterior, que siempre es el ventrículo derecho, y una posterior, que es la aurícula izquierda, entonces sé perfectamente que este es un paraesternal bajo, vista largo, vista ventrículo izquierdo. O sea, estos cortes ya los vimos, y bueno, es simplemente repasar un poquito, porque esto es eco bidimensional. O sea, es lo que utilizamos para reconocer estructuras, poder identificar vasos, poder identificar cavidades, poder medir diferentes funciones. Ahora, a esto hay que agregarle una serie de modalidades, que son las que vamos a dedicarnos hoy, que nos permiten de alguna manera poder medir con más precisión diferentes variables. Así que bueno, por ejemplo, uno de los más utilizados, que en realidad fue el primer modo de ultrasonido cardíaco que se utilizó, que es el modo M. El modo M significa modo movimiento, significa que lo que va a mostrar es el movimiento, el registro, en líneas simples, ven que son todas líneas simples, de diferentes partes del corazón. Cada línea representa la misma estructura en diferentes tiempos.
la proximidad entre ellas va construyendo diferentes dibujos de movimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos esta forma M, estamos haciéndola con un corte paraesternal bajo, como recién veíamos, eje largo, ventrículo izquierdo, y es la famosa relación aurícula izquierda-aorta. ¿De dónde la tomo? La tomo poniendo la línea del modo M, que acá no se ve con claridad, pero está acá, atraviesa la aorta y atraviesa la aurícula izquierda. Entonces voy a tener un trazado que va a ser este. ¿Qué es lo primero que yo voy a ver acá arriba? Y la cámara anterior, o sea, esta cavidad que estoy viendo aquí arriba es precisamente el ventrículo derecho. El ventrículo derecho sería esto que está acá, y aquí arriba se ve en el modo M como esta zona, digamos, sin eco. Por debajo estoy viendo una estructura ondulante, que no puede ser otra cosa que una estructura arterial o vascular, o de una pared, ¿no? Entonces, esto que está aquí es precisamente la pared anterior de la aorta. Y aquí estamos viendo un trazo bien definido, pulsátil, que es la pared anterior de la aorta. La cavidad que sigue es, por supuesto, el vaso, la aorta. Es esto que está aquí, el contenido que traslada sangre. Hacia atrás estoy viendo otra pared ondulante, que es concordante con la anterior, y por lo tanto abajo tenemos la pared lejana, el M, como esta cavidad que se encuentra posterior de la aurícula izquierda. De manera tal que aquí yo, si mido desde esta pared a esta pared y de esta pared a esta otra, voy a obtener la relación aurícula izquierda-aorta, que como ustedes saben, lo normal es que no exceda 1.3. Si vamos a este otro corte, este sería un paraesternal bajo corto, vista músculos papilares, típico corte para medir función y contractilidad. Entonces aquí colocamos la rayita del M, la colocamos en la cavidad entre los dos músculos. Vamos a tener una cavidad, que es la pared posterior del ventrículo izquierdo, al septum intermedia por aquí, trazado M, músculos papilares, y que lo que me va a permitir es medir, ¿no es cierto?, la diástole, la sístole en función, pero bueno, básicamente es para lo que sirve el ECO-M. La otra utilidad del ECO-M es, por ejemplo, para determinar la excursión de los anillos valvulares. ¿De quién? De la tricúspide o de la mitral. Acá ven que está en una posición más acostadita porque se da vuelta el transductor para poder alinear el anillo con el modo M. Al colocar el modo M sobre el anillo voy a obtener un trazado ondulante que me va a permitir ver cómo se mueve el anillo de la tricúspide en esta función. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo tengo un anillo que se mueve adecuadamente, estoy hablando de que este ventrículo está eyectando y moviéndose adecuadamente. ¿Qué significaría? Bueno, ya lo vamos a ver también en función, pero esto significa que por lo menos va a tener 4 milímetros la distancia entre el valle y la punta de la onda. Estos son 4 milímetros. Lo mismo pasa con la válvula mitral. La válvula mitral la coloco en esta postura y voy a tener también un movimiento ondulante correspondiente a la valva externa o a la inserción de la valva externa de la válvula mitral. También esto aproxima, ya les voy a mostrar, pero hay obviamente tablas de acuerdo a la edad gestacional del paciente, pero básicamente debe exceder los 4 milímetros. Cuando se aplanan esto, significa de que hay poco movimiento del anillo, y por lo tanto si hay poco movimiento hay una disfunción clara ventricular. El significado de estas siglas es lo que ustedes ven aquí arriba, o sea, TAPSE es excursión sistólica del plano del anillo tricúspide, y MAPSE es excursión sistólica del plano del anillo mitral. Bueno, ahora muy bien, ese es el modo M. Vamos a ver qué es la ecografía Doppler. Acá el transductor emite un ultrasonido a una frecuencia conocida que regresa al transductor de acuerdo al movimiento de los glóbulos rojos. Los cambios en la frecuencia, así como el tiempo, es registrado como un trazado el cual refleja tanto la velocidad como la dirección en que se mueve la sangre. La velocidad permite calcular el volumen del flujo, o sea, yo con estas velocidades, pongo acá la velocidad, pongo un marco acá para medir el pico, y voy a tener la velocidad a la que se mueve la sangre. Pero a su vez hay otra cuestión en juego, y que es la dirección.
Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan de la postura de los flujos, que para ahora lo vamos a ver? Es si el flujo se acerca al transductor, decimos que es un flujo positivo. Si se aleja del transductor, es un flujo negativo. Y eso entonces es de importancia para identificar la dirección de los flujos. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, fíjense, si yo estoy ubicada en la punta del corazón, yo voy a estar viendo el flujo de la aorta alejarse. Fíjense, estoy acá en la manera tal que veo que se aleja del transductor, que es lo que a mí me importa. Por lo tanto, si se aleja, el trazado va a ser negativo. Si yo, en cambio, quiero ver el flujo de la mitral es esta, ¿verdad? Entonces, si yo estoy acá en la punta, entonces la sangre se acerca, voy a tener entonces una onda positiva. Si yo quiero ver la punta del corazón, también voy a ver que ese flujo se acerca, ¿no? Medio, digamos, en perpendicular con la dirección de este eje. Pero si yo me ubico en paraesternal bajo, entonces ahí, y busco el corte del eje corto, por ahí voy a empezar a cortar el flujo de esta manera y voy a empezar a ver los flujos también de otra manera. Y entonces acá voy a estar viendo un flujo que se aleja, que va a ser la pulmonar, y un flujo que se acerca, que va a ser el que viene desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Ahora, si yo estoy paraesternal alto, voy a tener varios flujos. Fíjense, voy a tener la vena cava, voy a tener la aorta, voy a tener la pulmonar, voy a tener el ductus. Entonces, depende de dónde esta sangre, por ejemplo, se va a alejar del transductor hacia la aurícula. Así que va a ser un flujo que va a ser de negativo. Y si yo estoy acá y quiero ver la aorta, va a ser un flujo que se acerca. Entonces es positivo y va a ser rojo, y en la pulmonar otro tanto. Y vamos a ver qué pasa con el ductus. Si yo estoy subcostal, acá me voy a encontrar, por ejemplo, que la cava, en cambio, se acerca, la cava superior se acerca al transductor, entonces el flujo va a ser color rojo, y la aorta se aleja de la subcostal, entonces por lo tanto el flujo va a ser negativo, y cuando le pongo el color azul. O sea, es muy importante ubicarse topográficamente para poder utilizar las diferentes variables que tiene el Doppler, tanto el pulsado, el continuo como el color. Entonces, para eso hay que elegir el ángulo, del cual yo voy a mirar cada cosa. Si yo quiero explorar la válvula pulmonar, el eje al cual mejor voy a alinearme con la válvula pulmonar es el eje corto paraesternal bajo, vista arteria pulmonar. Si yo, en cambio, voy a explorar la tricúspide, acá puedo utilizar el eje bajo, el bajo largo paraesternal, ventrículo derecho, o la ventana apical. La ventana apical me permite explorar las dos válvulas, tanto la mitral como la tricúspide, como de hecho acá es la ventana de elección para la válvula mitral. Y la válvula aórtica la voy a explorar ¿desde dónde? Desde la ventana apical, porque la estoy viendo alejarse en forma ya no horizontal y puedo alinear perfectamente el Doppler con la salida del flujo. Eso se llama alinear el Doppler con el flujo, es el ángulo de insonación. Ese ángulo de insonación no debe exceder los 20 grados. Ahora les voy a ir mostrando lo que eso significa cuando empecemos con el color. Y el flujo en la vena cava superior, la ventana de elección siempre es el subcostal vista vena cava superior, porque se acuerdan que la cava se acercaba al transductor si yo me ubicaba a nivel subsifoides. ¿Claro? Bueno, acá vamos con el ángulo de insonación. O sea, cuando yo utilizo el Doppler pulsado, vendría a ser esta rayita, ¿no? Esa rayita blanca que aparecía. Acá utilizo el color porque me va a orientar, para orientar el Doppler pulsado. Acá, por ejemplo, tengo la aorta, y al colocar el pulsado yo voy a tener que hacer un ángulo de corrección, porque básicamente, perdón, ¿por qué? Porque acá no se va a alinear correctamente, acá sí se va a alinear, porque fíjense que la pulmonar baja o se aleja en forma casi perpendicular. Por lo tanto, cuando yo pongo el Doppler pulsado, lo voy a encontrar alineado perfectamente con el flujo. Acá, en cambio, la aorta va más acostada.
entonces yo voy a tener que corregir ese ángulo. Ese ángulo de corrección que se hace con un botoncito del mismo ecógrafo no debe exceder los 20 grados para hacer una medición confiable. A eso se llama ángulo de insonación. Entonces, vamos a explorar cada una de las ventanas. Si estamos diciendo que para el pulsado pulmonar voy a utilizar la ventana paraesternal, baja, eje largo, arteria pulmonar, este es el corte, porque yo estoy cortando aquí la pulmonar. Y entonces estoy viendo esta imagen, que en movimiento vendría a ser esta. Y lo que estoy viendo es un flujo que se alejan, porque yo fíjense que estoy acá, perdón. Bueno, acá está la pulmonar, acá tenemos el ventrículo derecho, y el flujo, fíjense, que es un flujo casi vertical. Cuando yo conozco el Doppler, que siempre lo coloco postvalvular, voy a tener un flujo de estas características. Un flujo que va a ser negativo porque se está yendo hacia arriba el flujo y por lo tanto se está alejando del transductor. ¿No es cierto? Acá estoy viendo que se está yendo el flujo, yo estoy acá adelante, y ese flujo entonces se está alejando del transductor, y al alejarse, entonces el trazado va a ser negativo. A ver si ahí lo puedo detener. Bueno, no lo puedo detener, pero fíjense que la dirección, si yo estoy acá adelante, es alejarse. Bueno, ahora si yo quiero explorar la tricúspide, dijimos que la tricúspide la puedo explorar desde dos lados. Uno desde el 4 cámaras apical, otro esperen un poquitito. Bueno, básicamente se cortó, ¿no? Sí, doctora. ¿Cómo que hago? ¿Compartir? Sí, vuelvo a compartir. No está la clase. ¿No está, no, la aplicación? No está la clase. El botón verde dice compartir. De nuevo la clase, ¿no? Disculpen. ¿Está, doctora? Sí, está abierta la clase, así que... Sí, está todo ok, pero debe compartir la pantalla. Ahí va. Cierre eso de nuevo. No, porque compartí la pantalla. ¿Acá? Bien, sí. En la que estaba. Ahí va. Esa misma. ¿Ahora sí? Hay que elegir. A ver, ahí estábamos en mitral y ahora habíamos visto pulmonar y estábamos en tricúspide. ¿Cómo presentar? Y esa presentación. Sí. Bueno, la tricúspide entonces dijimos que la podíamos explorar desde el paraesternal bajo, eje largo, vista, ventrículo derecho, que vendría a ser esta vista, donde lo que vamos a ver es el ventrículo derecho, la válvula tricúspide y la aurícula derecha. Entonces me voy a colocar con el Doppler siempre postvalvular. Acá en esta postura. Es un flujo que se acerca, es rojo, entonces es un flujo positivo. Y acá voy a tener el trazado típico de la mitral y también es de la tricúspide, muy parecido al de la mitral, donde voy a tener una primer fase, es bifásica la onda, voy a tener una primer fase que es el llenado rápido y la sístole luego auricular. Y así se va a repetir en cada ciclo. Ahora, si yo quiero explorar la válvula tricúspide desde el apical, lo puedo hacer perfectamente. ¿Cómo lo hago? Bueno, también en esta postura, voy a ponerme postvalvular y acá voy a obtener un trazado semejante al que vi recientemente. La vista es muy parecida y puedo apelar a cualquiera de las dos ventanas para evaluar la válvula tricúspide.
Si ustedes miran en detalle y son observadores cuidadosos, van a ver que acá hay algo que no corresponde estar. ¿Qué puede ser? Es un catéter que está pasando por el foramen oval, porque esto es ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, septum interauricular, y aquí lo único que puede haber es el foramen oval, ¿verdad? Que está siendo atravesado por un catéter mal ubicado. Bueno, ahora vamos a explorar, a ver, esto creo que era, sí, para mostrarle las 4 cámaras, y mostrarles, obviamente, que tanto en el apical como en el paraesternal bajo, puedo explorar la válvula tricúspide. Y lo que estoy haciendo acá es algo que ahora vamos a ver con el continuo, ¿no es cierto?, que es evaluando la regurgitación a nivel de tricúspide, que es una de las grandes utilidades que tiene esta ventana. Ahora, muy bien, si yo quiero explorar la válvula mitral, entonces ahí voy a ubicarme en el eje apical, o sea, voy a estar en la punta del corazón, voy a ver las 4 cámaras, porque voy a cortar las 4 cámaras en toda su manifestación, ¿no es cierto? Las corto ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda acá atrás y aurícula derecha acá. Y eso es lo que estoy viendo en esta imagen. Y entonces acá la válvula explorar va a ser esta, y el flujo se va a dirigir desde la aurícula hacia el ventrículo, por lo tanto yo me tengo que ubicar postvalvular. Pero va a ser un flujo que se acerca al transductor, al igual que el tricúspide, así que va a ser un flujo positivo, y también rojo, porque ya sabemos que todo lo que se acerca es positivo y rojo. Entonces acá tenemos el flujo mitral, que va a revestir características similares al de la tricúspide, con un llenado rápido, que es la diástole, y una sístole auricular. Y esos son los 2 componentes del llenado ventricular, tanto de la mitral como de la tricúspide, de mucha utilidad para cuando evaluamos función. Si en cambio queremos explorar la válvula aórtica, me voy a ubicar apical, pero ya en eje largo, porque sé que voy a cortar el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, en que la aorta no está tan acostada como en el paraesternal bajo, sino que se encuentra algo verticalizada, aunque no es un ángulo perfecto, pero es cerca de los 45, un poquito más, y esto me permite hacer una medición con el Doppler pulsado sin exceder el ángulo de insonación. Y entonces aquí tenemos la imagen, ven acá perfectamente que es un flujo que se aleja porque yo estoy en la punta del corazón, estoy ubicado acá, y el flujo viene, se aleja y va a tener características negativas, y azul. O sea que si uno quiere resumir, esta sería la válvula mitral, la tricúspide, paraesternal bajo eje corto, paraesternal apical 4 cámaras, válvula pulmonar la voy a explorar entonces en el paraesternal bajo eje corto, y la aórtica la voy a explorar desde el apical eje largo. Estas son las ventanas recomendadas para explorar cada válvula. Ahora, si yo quiero explorar, por ejemplo, el flujo de la vena cava, entonces el lugar va a ser el subcostal, ¿verdad? El subcostal, 4 cámaras decimos, o subcostal vena cava. ¿Por qué vena cava? Porque ahí estoy llegando desde o sea, estoy por debajo del sifoides, es un flujo que se acerca al transductor, por lo tanto va a ser rojo, como se ve acá, encontrar que es un flujo positivo, de estas características. Una sístole ventricular es bifásico, una sístole atrial, cava superior. El Doppler color se usa para detectar pequeños shunts a través del ducto, del foramen oval, ver comunicaciones a nivel del septum interventricular, detectar anomalías en cuanto a los flujos en válvulas, incompetencias o estenosis. Cuando uno tiene una estenosis aórtica o pulmonar, hay una gran turbulencia y se detecta con el color. Y también ayuda a ubicar y a posicionar el Doppler pulsado, que es lo que hablábamos recién, o sea, del ángulo de insonación. De acuerdo a cómo se dirige ese flujo color, corregir el ángulo del pulsado.
Entonces, básicamente, vamos a ver, por ejemplo, el ductus. Si yo voy a explorar el ductus, lo voy a explorar desde el paraesternal alto, porque hay un corte específico para ductus, y ese corte me va a permitir, con pequeños movimientos del transductor, llegar al sitio donde el flujo ductal se va a ver en su máxima expresión. Entonces, este sería el corte, y si estamos viendo transversalmente, esta sería la pulmonar, el ductus, la aorta descendente. Ahora, fíjense qué diferente es de acuerdo hacia dónde se dirige el flujo. Si yo tengo un chico que no tiene hipertensión pulmonar, donde el flujo se dirige desde la pulmonar, desde la aorta hacia la pulmonar, ¿no es cierto? Y en la conexión yo voy a encontrar un flujo que desde acá, ¿no es cierto?, va a acercarse al transductor, va a ser positivo, es un flujo totalmente de izquierda a derecha, y por lo tanto va a ser rojo. Si yo en cambio me encuentro en esta situación con un flujo que es bidireccional a nivel de la conexión de la pulmonar con la aorta, entonces ¿qué me va a pasar? Voy a tener una turbulencia no tan manifiesta y voy a tener un flujo bidireccional de estas características en el pulsado. Pero si yo me encuentro ante una hipertensión pulmonar, el flujo se va a dirigir desde la pulmonar hacia la aorta. Entonces, al dirigirse desde la pulmonar hacia la aorta va a ser negativo. Y aparte va a ser azul, porque se va a alejar del transductor. Entonces voy a tener este tipo de flujo, donde casi es imperceptible y me puedo pasar por alto el ductus, pero al colocar el Doppler me voy a encontrar con una onda claramente negativa. ¿Queda claro eso? ¿Qué pasa con el foramen oval? Bueno, el foramen oval lo voy a explorar desde el subcostal, porque el corte 4 cámaras, precisamente, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Dijimos, fundamentalmente lo que estoy viendo en el 4 cámaras es la aurícula derecha arriba y la aurícula izquierda abajo, y entre medio estoy viendo un septum y una ventanita que es el foramen oval. Entonces, como yo estoy ubicado aquí abajo, fíjense, la aurícula izquierda es posterior respecto a la aurícula derecha. Entonces, si el flujo se acerca al transductor, es porque tengo un flujo normal, donde las presiones izquierdas superan a las derechas. Ahora, ¿qué pasa cuando este flujo se ve turbulento? Es porque aquí hay alguna resistencia, ¿no es cierto?, a el flujo, al pasaje del flujo hacia las cavidades de izquierda a derecha. Entonces puede ser porque tenga hipertensión pulmonar, y mucho más si el flujo se vuelve azul, porque evidentemente está aumentada la resistencia dentro de la aurícula derecha, y por lo tanto lo voy a ver azul y negativo. Acá estoy viendo un trazado positivo, y por lo tanto estoy viendo este flujo, como recién les mostraba, que es bien rojo, y que va a ser bifásico, va a ser bifásico. Va a tener un llenado rápido y un llenado sistólico, un diástole y sístole. Muy bien. Ahora bien, el pico normal de velocidad del corazón nunca debe exceder 1.6, 1.5. Cuando uno pone la escala del Doppler, ¿no es cierto?, sabe que más de 1.52 no da la escala del Doppler pulsado. Entonces, cuando tenemos flujos patológicos, la velocidad excede ese nivel. Excede los 2 metros por segundo. Entonces, cuando esa velocidad es excedida, entonces tenemos que utilizar el Doppler continuo. ¿En qué situaciones? Bueno, por ejemplo, si yo les muestro si yo les muestro este flujo laminar, es un flujo normal. Este es un flujo perfectamente normal de la pulmonar. Fíjense, es un corte paraesternal bajo, eje corto, y donde yo estoy viendo el flujo de la arteria pulmonar, que es bien nítido, se ve perfectamente delimitado los bordes. Fíjense qué diferente que es este flujo.
Este flujo corresponde a una estenosis pulmonar. Es un flujo deflecado, que yo no lo puedo identificar, así que esto es un flujo patológico. Lo mismo pasaría con la aorta en el caso de que tuviéramos una estenosis a nivel valvular. Ahora, muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, una regurgitación a nivel de la tricúspide, ese es un flujo, normalmente es rojo, ¿verdad? Pero si yo tengo una imagen de estas características, fíjense, acá hay un retorno que es azul, ¿no? Ese retorno azul corresponde a una regurgitación tricúspidea. La regurgitación tricúspidea es patológica, es un flujo de alta velocidad, y si ustedes se fijan aquí, dice 3, o sea que acá yo tuve que poner el continuo para medir esto, porque si pongo el pulsado, me va a exceder la posibilidad de medir la velocidad, y por lo tanto no voy a poder medir la velocidad de esta onda y no voy a poder calcular la presión pulmonar. ¿Está claro? O sea que los flujos que son patológicos, una estenosis o una regurgitación tricúspidea, se miden con continuo. Y fíjense esta situación particular, a ver si la pueden identificar. Este es un 4 cámaras, acá hay un septum interventricular que es atravesado por un flujo que es turbulento, que corresponde a una CIB. Esa CIB yo le pongo el Doppler común, fíjense que la escala está en 160, y fíjense cómo me excede el gradiente. Pero si yo le cambio al continuo, esta velocidad entra dentro de escala y yo puedo medir el gradiente y calcular cuál es el gradiente entre las dos cavidades. ¿Es claro el uso del Doppler continuo? O sea, cuando excede la velocidad normal del corazón, tengo que recurrir al Doppler continuo. Ahora vamos a estas otras modalidades que son más modernas, digamos, más actuales, que es el Doppler tisular. En realidad el Doppler tisular, hasta ahora nosotros estábamos hablando de flujos, de ver cavidades, de ver estructuras, y cuando hablábamos de los Dopplers, hablábamos de medir flujos. Flujo a través de la mitral, a través de la tricúspide, o a través de la válvula pulmonar o aórtica. Cuando hablamos de Doppler tisular, estamos hablando de el miocardio. Esto lo que hace es asistir a la velocidad del movimiento del miocardio y a la performance, o sea, al rendimiento, a cómo ese miocardio está funcionando. O sea, que nos da una información extra, y esto es exclusivamente del músculo cardíaco. Entonces esto, cuando uno le pone el trazado, lo coloca sobre el mismo miocardio, ven, ponen el Doppler, que lo puede poner en el septum, en la pared, donde uno elija, y va a haber un trazado. Este trazado, la particularidad que va a tener es que va a estar invertido. Ustedes se acuerdan que acá había un llenado rápido que era positivo cuando veíamos el flujo, pero acá estamos viendo el movimiento del músculo, entonces va a estar invertido respecto del flujo. Acá voy a ver un llenado rápido, y voy a tener una sístole auricular, y voy a tener acá el llenado, la eyección. Vamos a ver la siguiente imagen. Estas imágenes están extraídas de un Pediatric Research del 18, que ahora les voy a mostrar la cita, que son realmente muy útiles. Fíjense, acá estamos viendo la eyección a través de la aorta, y cómo se mueve el músculo en la eyección. Acá estoy viendo el llenado diastólico, cómo se mueve el músculo en el llenado diastólico. Y acá estoy viendo la sístole atrial. Entonces, cómo se mueve el músculo en la sístole atrial. O sea, acá fíjense, pico sistólico, o sea, cómo eyecta, cómo se llena el ventrículo en las dos fases, que es la rápida. Estos que están acá, que ven aquí, estos piquitos corresponden a las aperturas y cierres valvulares. Entonces, por ejemplo, si esto lo llevamos a una imagen tipo esta, ¿no es cierto?, que es, digamos, un diagrama, que va a corresponder llenado rápido, sístole atrial, acá se cierra la válvula mitral para permitir la apertura de la válvula aórtica y comenzar la sístole y la eyección hacia la aorta. Y acá comenzar el llenado rápido.
O sea, esto sería, en esta forma tan esquemática, fíjense, cierre mitral, apertura aórtica con mitral, comienza el llenado rápido y luego la sistolía atrial. O sea, desglosa más claramente lo que vendría a ser el movimiento del músculo. Y de acuerdo a esto, nos va a permitir, relacionando esto con los flujos, determinar cuándo una cavidad, esto se usa fundamentalmente para función diastólica, ¿no? Para ver cómo está, qué rendimiento, cómo es la complacencia de ese ventrículo, relacionando estas distintas variables que nos van a permitir hacer cálculos que sumados dan un detalle de cómo está funcionando ese ventrículo. ¿Es claro? Bueno, y si yo tengo la posibilidad, cosa que yo no tengo con el equipo que nosotros manejamos, pero por ejemplo, si ustedes lo ponen en dos sitios de una pared, como pueden ser estos dos puntos, este más cercano a la base y este más cercano al ápex, ¿no es cierto? Yo puedo relacionar con las curvas cómo se mueve el corazón y cómo se estira ese corazón. Y hay medidas de estiramiento, ¿no es cierto?, que les permite calcular cuándo eso es normal y cuándo es patológico. Entonces esto da una información extra que es realmente diferencia entre sístole y diástole y comparar las diferentes áreas. Y eso es realmente muy importante, ¿no es cierto?, en lo que es la evaluación de la función. Bueno, ahora muy bien, vamos a esta otra modalidad que es ya terminamos, porque sé que los estoy abrumando de información, pero bueno, es importante que lo conozcamos. El speckle tracking en realidad utiliza el modo bidimensional. Lo que hace es cada uno de estos puntitos acústicos, porque ustedes saben que estas son señales acústicas, ¿no?, dadas por el ultrasonido. Entonces lo que hace es analizar cada uno de estos puntitos. De acuerdo a la intensidad que tengan acústica, es cómo se estira. Entonces esto se traslada a un registro lineal, tomado por ejemplo entre dos puntos, de interés dentro de un segmento miocárdico. Yo, por ejemplo, quiero evaluar, no sé, porque veo que se mueve mal el ventrículo izquierdo, entonces me pongo en algún segmento del ventrículo que esté moviéndose mal, o que lo estoy viendo que no está a simple vista, no está bien, y lo quiero, digamos, objetivar. Entonces pongo dos puntos Doppler, evalúo el movimiento del miocardio color. Esta modalidad lo hace evaluando lo pongo acá y comparo si se estira en diástole y en sístole y cómo se estira. Hay una particularidad que es importante y que todos debemos conocer, es que cuando un recién nacido, en primera etapa de su vida, el ventrículo derecho, siempre decimos el ventrículo robusto, es el ventrículo que tiene, digamos, ha estado adentro de la panza enviando más volumen y por lo tanto es el mejor desarrollado. O sea, es el que ha eyectado la sangre para la pulmonar, el ductus y para casi todo el circuito sistémico, mientras que el ventrículo izquierdo se ha limitado a la mitad superior del cuerpo y fundamentalmente al cerebro. Entonces es un ventrículo de distintas características. El derecho es un ventrículo robusto, por lo tanto va a tener mucho movimiento longitudinal de acortamiento y de elongación. Va a tener, por supuesto, movimiento circular y radial, pero fundamentalmente es longitudinal. El izquierdo, en cambio, tiene las características de tener poco movimiento longitudinal. En cambio, va a tener mucho más radial y mucho más circular. Va a tener este movimiento donde la base se mueve en sentido horario y la punta antihorario. Parece como que si enroscara en sí mismo para eyectar. Por lo tanto, es un ventrículo que es mucho más lábil ante cualquier injuria, y es por eso que es tan importante la vigilancia de la función diastólica en el paciente estresado en la vida fetal, y particularmente en la última etapa del embarazo, ¿no es cierto? Ese chico asfixiado, o ese chico que tiene un retardo de crecimiento que uno puede identificar como una situación de estrés fetal, ese bebito tiene que tener una evaluación bien clara de esto. Y tener un speckle tracking, por ejemplo, o un tissue Doppler. El tissue Doppler da bastante información. Son elementos que ayudan muchísimo a poder predecir cómo está funcionando ese ventrículo. O sea que acá recordar que siempre que en los bebitos prematuros tiene una muy baja tolerancia al estrés, y que el ventrículo izquierdo va a verse sometido en las primeras horas de vida a un estrés importante, que es la vasoconstricción generada por la ablación de la placenta. Por lo tanto, ese ventrículo izquierdo tiene que ser un ventrículo izquierdo que tiene que estar muy bien vigilado, porque una poscarga muy elevada lo puede comprometer.
Hoy en día se sabe que el sulfato de magnesio, que se ha utilizado siempre como neuroprotector, tiene una función en cuanto a lo que es disminuir las resistencias vasculares sistémicas y a mejorar la función miocárdica izquierda. Así que tiene un efecto adicional para lo cual no se utiliza habitualmente, pero que sí la tiene y que está descrito últimamente. Y por último, les voy a comentar esto que ya es ciencia ficción, ¿no es cierto?, pero que se utiliza muchísimo en el flujo vórtex. El flujo vórtex es una visión tridimensional dinámica del flujo ventricular. O sea, lo que hace es ver en color y con distintas tonalidades de color, ¿no es cierto?, cómo ingresa la sangre a las cavidades y cómo se eyecta, qué remolino se produce, qué complacencia tiene ese ventrículo, cuánta turbulencia genera. En realidad, vórtex proviene de vórtice. Vórtice vendría a ser el centro de un remolino. Por eso es que tiene el nombre de vórtex. Y, por ejemplo, puede identificar, esto se utiliza muchísimo en miocardiopatías, en la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, en disfunciones importantes miocárdicas, en el infarto del adulto, ¿no es cierto?, donde hay áreas francamente comprometidas. Entonces, el poder evaluar cómo llega la sangre, cómo llena las cavidades, en la sístole o en la diástole, en la contracción auricular, cómo se produce la relajación y la contracción isovolumétrica del ventrículo, les da una información adicional muy, muy importante. Así que bueno, esto obviamente para nosotros, por lo menos para mi edad, esto es todavía ciencia ficción, ojalá algún día lo tengamos disponible, pero bueno, está bueno saber que existe y está bueno saber que ofrece estas posibilidades, estas diferentes modalidades. Así que con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo dispuesta a las preguntas. No sé si hay alguien que pueda leerlas. Ya no están haciendo ninguna pregunta. Si alguien quiere consultar algo. Pueden preguntar, chicas. Acá hay 3 chats, mira. Excelente, muchas gracias, dice Alejandra Rodríguez Prada. Ya. Muchas gracias, bueno, me alegro. Rosana, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría verte siempre. Bueno, de nada, realmente me agradecen la... Están agradeciendo y gracias por las enseñanzas. Saludos desde Belice, siempre firmes. Veo. Saludos. Hermoso país, ¿no? Desde Hermosillo, Sonora, México, Tania Chimán Ramírez, saludando también. Bueno, saludos, cariños a todos, por supuesto. Y gracias por escucharme, ¿no? Tatiana Vélez está diciendo también muchas gracias. De Campeche, México también. Mira, Campeche. Bueno, cariños a todos y gracias por escucharme y ojalá sean de utilidad para todos. Por lo menos estimule la necesidad de aprenderlo, ¿no? Que es una asistencia adicional, ¿no es cierto?, que podemos ofrecer a los recién nacidos, sin ninguna duda. Y a Bolivia también. Bolivia, al mundo Rea Cabrera. Bueno. Todos agradecimientos. Bueno, muchas gracias. La próxima charla vamos a hablar de utilidades, o sea, ¿para qué sirve todo esto que hemos visto hasta ahora? O sea, ¿para qué sirve las distintas ventanas? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la de elección? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de estas cuestiones? Y después ya empezaremos a abordar los diferentes temas que son ductus, hipertensión pulmonar, foramen oval, la función y gasto. Vamos a ver también todo lo que es flujo vena cava superior, y bueno, creo que con eso estaríamos, ¿no? Función hipertensión pulmonar, por supuesto, que es el gol estándar. Bueno,
y veremos todas las entidades que también, en qué utilidad nos ofrece esto en las diferentes entidades. Vamos a ver las más frecuentes, como es asfixia, como es estrés en general, ¿no? O sea, retardo de crecimiento. Bueno, nos queda todavía bastante por ver. Acá consultan, ¿la valoración del flujo en la aorta descendente tiene alguna implicancia clínica? Pregunta Mónica. Sí, claro. El flujo en la aorta descendente tiene la implicancia cuando uno, por ejemplo, evalúa ductus, que ya lo vamos a ver en ductus. La aorta descendente es un marcador, porque es, la ausencia o flujo reverso diastólico está indicando que hay una ausencia de flujo en diástole hacia la mitad inferior del cuerpo, y eso significa que está siendo mandado hacia el pulmón. Si uno simultáneamente mide la rama izquierda de la pulmonar, tiene que ver una diástole muy cargada, y esa diástole muy cargada, que ya les voy a contar cuál es el límite, es lo que está marcando que ese ductus es hemodinámicamente significativo. Así que sí, tiene mucha importancia. Saludos desde Perú también, y Ay, Francisco Sánchez dice que ya están aplicando sus enseñanzas. Ay, qué bueno, cuánto me alegro, ojalá. Bueno, dispuesta siempre, y cualquier cosa, pregunta, lo que sea, saben que las redes están disponibles, y bueno, y me llegan siempre, a través de la gente de informática. Así que gracias. Gracias por estar y por escucharme, así que si no hay más preguntas, y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.